este año que duró 4 años. Y les voy a confesar que me siento en una verdadera encrucijada. Yo creo que después de las elecciones del 27 de octubre, el país se permitió un cambio de verdad. Torcer un rumbo de destrucción asegurada y empezar a construir un giro hacia otro lugar, generar la posibilidad colectiva de que la Argentina siga existiendo como proyecto de nación. Hace poco comenté que quizá entre todas las cosas que dice el nuevo gobierno, lo que está faltando es una mayor explicación de lo que verdaderamente significó el macrismo en estos últimos 4 años. No todos están de acuerdo con esto. De hecho, Alberto Fernández plantea que no hay que mirar tanto el pasado, sino el futuro, el porvenir. Pero no deja de resultarme un poco incómoda esa definición, porque si no se explica de dónde venimos, no se puede valorar exactamente hacia qué lugar es el que estamos yendo. El gobierno planteó una ley, que es la Ley de Solidaridad Social en la emergencia, que también tiene, por supuesto, visos de ley productiva, pero esta ley apela a un elemento central, que es la solidaridad. La solidaridad es una muy bella palabra, ¿no? Es una muy bella palabra. Pero, para traducirla en actos, a veces se complica. Es como la palabra justicia. Una cosa es abogar por la justicia y otra cosa es ser justo. Ser justo es difícil. Es del mismo modo, ser solidario es difícil, tiene que resultar difícil. Porque no es elegir entre ser bueno y ser bueno. Es elegir entre ser buena persona y ser mejor persona. Esto llevado al plano individual, por supuesto, ¿no? Pero centralmente esa ley, desde el inicio, está basada en la ética de la solidaridad. Ahora, si hay que ser solidarios en este momento es porque atravesamos un momento crucial donde han predominado otras cosas, el ser insolidario, el ser egoísta, pero centralmente esta ley se da en el marco de una emergencia y yo considero que está insuficientemente explicada esa emergencia. Si bien es cierto que la padecimos todos, la situación de los últimos 4 años, que finalmente el macrismo terminó siendo una estafa para amplias franjas de la población. Con el macrismo la pasó mal el trabajador, la pasó mal la trabajadora, la pasó mal la pequeña y mediana empresa, la pasó mal el comercio. Hasta Arcor, la principal empresa de golosinas del país, la pasó mal con el macrismo. Finalmente ese modelo, que era el modelo que nos venía a rescatar de no sé cuántas cosas, nos terminó hundiendo en una situación que produjo escenarios muy desventajosos para la producción, para el trabajo, para el consumo. Y después de estos 4 años, la Argentina no tiene herramientas de las que sí dispuso Mauricio Macri allá por el 2015, 2016, 2017. Argentina hoy no se puede endeudar, porque ya se endeudó todo lo que podía endeudarse. Además, nadie le quiere prestar. Argentina no puede emitir. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, antes de irse, Mauricio Macri mandó imprimir billetes por el 22%, escuchen esto, el 22% de la masa monetaria. Es decir, si este gobierno se pusiera a emitir al mismo ritmo, esto que hoy atravesamos, que es una recesión, una depresión económica, con los índices horribles que ya conocemos, se podría disparar y generar una inflación catastrófica. No porque la inflación se explique solamente por la emisión monetaria, pero es un ingrediente más. Este es un país de tierra arrasada.
Yo les recomiendo que vayan a ver el documental de Tristán Bauer y el Topo de Voto. Es un documental que incomoda, ¿eh? Dentro del Frente de Todos incluso incomoda mucho. ¿Por qué? Porque no todos participan de la misma idea. Hay algunos que creen que lo que pasó, pasó, y lo que hay que construir es lo que va a pasar, es decir, el futuro. Pero ¿sobre qué base vas a construir el futuro si primero no tenés claro qué significa o qué significó el macrismo en la sociedad argentina? Yo recién describía dos instrumentos: el endeudamiento, la emisión, que este nuevo gobierno no puede utilizar. Y no puede utilizar porque la situación del país en el año 2019 es muchísimo peor de la que había en el 2015 cuando asumió Mauricio Macri. Digo, Macri termina metiendo un cepo cuando había llegado diciendo que el cepo anterior era terrible. Bueno, el que él aplicó es mucho más feroz. Termina aplicando un control de cambio después de que había jurado de todo eso. Termina emitiendo a mansalva sobre el final cuando decían que los neoliberales no imprimían, no emitían. Termina resucitando el ahora 12, el ahora 18, porque no llegaba con la nafta después de habérsela tomado toda, porque la verdad es que se tomó toda la deuda disponible, emitió todo lo que podía emitir, aumentó las tarifas todo lo que quiso, destruyó el bolsillo popular. Y ahora algunos le piden al nuevo gobierno que rápidamente resuelva esto. Bueno, rápidamente no se va a resolver absolutamente nada. Pero hay una emergencia que no está tratada en la ley y a mí no me parece menor. Es la emergencia cultural. Porque vos planteás una ley, que es una ley de solidaridad, en un país que viene de 4 años, donde lo que predominó no fue precisamente la solidaridad, porque el macrismo impuso otra cultura, o trató también de dar una batalla cultural. De una batalla cultural contra los sindicatos, de una batalla cultural contra el empleado público, dio la batalla cultural contra el kirchnerismo, dio la batalla cultural contra el populismo. Bueno, las sociedades no salen indemnes de un Estado que propone ese tipo de cosas. Es cierto que no ganó. A ver, Macri no religió. Es decir, no prendió enteramente lo que él decía. Pero el daño se hizo, ¿eh? Miren, durante los últimos 4 años, el macrismo impulsó una cultura meritocrática, individualista, darwinista. Si estás jodido, por culpa tuya. Y si estás bien, es porque vos sos mejor que el otro. Eso fue lo que trató de impulsar. Es una vieja idea, ¿no? Que sobrevuela la realidad de los argentinos, de las argentinas, pero desde el macrismo, desde el Estado, eso se fomentó fuertemente. Y el otro, en ese esquema, siempre es tratado como una amenaza. Porque el otro es el que te puede quitar lo que vos tenés. Cuando yo escucho algunas reacciones vinculadas a la ley de solidaridad, yo no puedo dejar de ver que allí hay también algo de la cultura macrista que ha terminado inoculada. ¿Por qué? Porque durante 4 años estuvo estimulada del Estado, es decir, fue la cultura oficial. No es joda eso. No es joda. ¿Qué hizo el macrismo? Descalificó, estereotipó, diseminó mensajes de odio. Cuando no utilizó la represión directa, mucho en los conflictos sindicales, recuerden los primeros años del macrismo, ¿no? Y hasta produjo encarcelamiento de opositores, inventándole causas, abusando de las prisiones preventivas, los presos políticos, las presas políticas por las que siempre perdimos libertades de este micrófono. El macrismo también negó la política como intermediación. Esto no se lo reprocho yo, se lo reprochó Emilio Monzó a Mauricio Macri. La política como arte de la intermediación, de la negociación, de la conversación entre situaciones conflictivas o dispares o muchas veces antagónicas. El macrismo anuló todo eso. Se lo anuló a la sociedad y se lo anuló a Monzó también, por ejemplo, ¿no? El que era el presidente de la Cámara de Diputados, que se fue muy enojado. Sí, se fue muy enojado después de 4 años, ¿no? El macrismo delegó la resolución de los conflictos laborales en la fuerza de seguridad. No me lo contaron, no te lo estoy contando yo, vos lo viste. Cresta Roja, y de Cresta Roja en adelante. Cada vez que pudieron meter bala de goma, gases, represión, en vez de aparecer en el Ministerio de Trabajo o la Secretaría de Trabajo, o alguien que viniera a arbitrar, porque un conflicto sindical no es un delito. Un conflicto sindical es un conflicto de intereses, puro conflicto de intereses por plata. ¿Qué te mandaban? La policía, la gendarmería, la prefectura. Eso fue el macrismo. Y eso fue una cultura represiva.
La censura de las voces disidentes. La verdad es esa. Hubo voces que no se escucharon más, o que no estuvieron más en los canales, en las radios. Hubo diarios que no están más. O alguien se acuerda del Buenos Aires Herald, por ejemplo, por citar uno nada más. La revista 23 creo que tampoco existe más como revista. La lista es enorme, de voces acalladas durante el macrismo. El macrismo también negó el genocidio. Impulsó desde el Estado la negación del genocidio. Base angular, el nunca más en la Argentina de la reconstrucción democrática. Hubo un gobierno que tenía funcionarios que decían que en realidad los derechos humanos eran un curro. El macrismo también reivindicó la ejecución sumaria por la espalda de los sospechosos de delito. La famosa doctrina, la tristemente célebre, no famosa, tristemente célebre doctrina Chocobar. La detención por portación de rostro, que también se hizo muy habitual. Todo eso es posible en un marco cultural opresivo que deja su huella. De eso no se sale de un día para el otro, y las resistencias que uno ve que despierta esta ley de solidaridad social tienen que ver mucho con lo ocurrido en estos 4 años. Cuando digo lo de la grieta cultural estaba armada o basada en estereotipos ofensivos, discriminatorios. El cartonero es alguien que roba la basura. ¿Se acuerdan, no? Que decían que los cartoneros robaban la basura. No es que la recogen, no es que la venden, no, la roban la basura. El obrero que vuelve del trabajo con su mochila rota es un posible ofensor de TAN. Entonces hay que pedirle documentos, hay que ponerlo de espalda, hay que cacharlo. Un santiagueño no podía ser presidente en la cultura macrista. Lo dijeron sus funcionarios, ¿no? Un pibe con gorrita y ropa deportiva, aunque fuera autoridad de mesa en un acto electoral, un pibe chorro. Los empleados estatales todos ñoquis. Los jubilados que robaban un queso, ¿se acuerda? Robaban un queso en un supermercado, lo agarraba el vigilador, le daba un síncope, se moría ahí. Podía morir un jubilado, no solamente de hambre, no solamente era el robo famélico, sino que estaba habilitado un vigilador a agarrarlo, a tirarlo al piso, a tumbarlo y provocarle la muerte. Una madre que recibió la asignación universal por hijo era una planera. Un kirchnerista, un ladrón. Todos los estereotipos del macrismo fueron tratar de estigmatizar al otro. El otro era una amenaza, el otro era un enemigo. Así se construyó esa cultura. Ahora, es verdad, y siempre lo decimos, había macristas en la Argentina antes de que llegara Macri, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchos de estos rasgos culturales están presentes en la historia argentina, pero esa vez, en democracia y desde el Estado, adquirió una legitimidad enorme, enorme. Y eso generó una sociedad de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los ciudadanos de primera eran los que entendían que el macrismo venía a modernizar las relaciones sociales, productivas, financieras, económicas. Y los ciudadanos de segunda eran los que se caían del mapa, en la lógica del descarte, ¿no? Esa de la que advirtió tanto el Papa Francisco: descarte, descarte, descarte. Un día descartas tanto que te quedas sin sociedad, un día descartas tanto que te quedas sin país. Por eso digo, no llegamos hasta acá indemnes. No es que el 27 de octubre ganó una opción diferente a la de Mauricio Macri, entonces el país solucionó de la noche a la mañana. No, este país está en muchos aspectos enfermo de insolidaridad. En muchos aspectos está también atacado por el egoísmo. Si uno escucha las reacciones frente a la ley de solidaridad, vuelvo a decirlo, lo que advierte son muchos reclamos. Y muchos de esos reclamos no es que sean injustos, pero sí se ve que en esos reclamos hay una alteración del orden de prioridades. Lo más urgente no sería lo que a mí me pasa. Lo más urgente es lo que le pasa al otro, en tanto y en cuanto está peor que yo. Pero este razonamiento, que es un razonamiento básico de las sociedades que se han desarrollado, han progresado, pareciera que no está muy presente en la Argentina de hoy. No estoy diciendo que no esté, estoy diciendo que no está presente en una proporción mayor
a las otras, digamos, ¿no? Me parece que hay una tensión entre sectores que están jodidos, porque todos terminamos jodidos después del macrismo, con otros sectores que también están jodidos, pero hay una diferencia entre estar jodido y estar re jodido. Hay una diferencia entre gente que desesperada hoy recibe una tarjeta alimentaria y la gasta en leche. Hay una diferencia en relación al otro que se puede ir a Miami y en vez de irse 2 veces al año, capaz que se tiene que ir una. Hay una diferencia ahí. Y yo no estoy discutiendo la justicia del que dice yo quiero viajar. Es muy justo querer viajar. Pero las prioridades están alteradas de tal modo que parecieran todos electrones pegándose uno contra otros. Hoy en la sociedad ese debate. Entonces, algunas medidas que tienden a redistribuir, porque esto que está haciendo Alberto Fernández, en realidad, el primer efecto que tienen es detener la sangría, ordenar y equilibrar. Él habló de ajuste. Para mí, la palabra ajuste remite a otra cosa. No voy a discutir, por supuesto, si él lo plantea. Lo dijo en un contexto donde decía, bueno, se le llama ajuste a esto, pero en realidad yo estoy ordenando las cuentas, dijo Alberto Fernández. Eso me parece más ajustado en el sentido de la veracidad. Se está tratando de ordenar el caos económico, pero también el caos social en el que quedó hundida la Argentina después de 4 años de un gobierno pésimo, que ojalá la caída de ese gobierno implicara que aquellos que lo avalaron, que aquellos que lo acompañaron, que aquellos que lo justificaron, al menos por 180 días tuvieran la honradez de llamarse un poco a silencio. Porque ahora descubren todo que había 40% de pobreza, 9% de indigencia. Ahora descubren todos que está mal ajustar. Ahora descubren todos que la Argentina está en problemas. La Argentina viene construyendo estos problemas que tiene hoy desde hace 4 años, cuando todos esos periodistas, esos comunicadores, esos políticos, hoy opositores y antes oficialistas, avalaban esas políticas de porquería. Me parece a mí, como cierre para este 2019, que hay una emergencia que también hay que tratar. Primero la emergencia social, primero la emergencia económica, ordenar las cuentas. Esto, insisto, no es un plan económico lo que presentó Alberto en esta ley, es apenas detener la sangría, ordenar un poquito el panorama, ir a una negociación con el fondo, con los bonistas, que nos den 4 años de plazo para eventualmente en esos 4 años lo que hoy se destina a deuda externa es meterlo adentro del consumo. Llámenle como quieran a eso, pero que va a ser mucho mejor que los 4 años de macrismo, seguro. Ahora, para eso hay que darle tiempo. Le piden a Alberto Fernández lo que no le pidieron en 4 años a Mauricio Macri. No sean hipócritas. Y encima escucho por ahí algún comunicador, colega, periodista, que dice que cuando ajusta el peronismo no se llama ajuste, se llama solidaridad y algunos habría que mandarlos a estudiar de vuelta. Mínimamente. Para que entiendan que gobernar es administrar intereses. Y en la administración de esos intereses a veces se benefician unos y a veces se benefician otros. El gobierno elegido ahora administra intereses muy concretos, que no son ni los de la patria financiera, ni los de la especulación, ni los de la minería, ni los... No. Está tratando de poner algo de equilibrio en una realidad y en una sociedad totalmente alterada. ¿Cómo puede ser que se paguen tarifas que un jubilado con la mínima no puede pagar? Lo dijo Axel Kicillof. Si no se puede pagar, es saqueo. Pero eso forma parte de una batalla cultural. E insisto, es una batalla cultural enorme que hay que dar. Porque sin solidaridad no hay recomposición del tejido social. Sin recomposición del tejido social no hay posibilidad tampoco de reactivación económica y productiva. Si la Argentina va a hacer esto, unos contra otros, a cabezazos, la Argentina no existe más. Hay que ponerse de acuerdo en cuáles son las prioridades. Mínimamente nos tenemos que poner de acuerdo que la prioridad es que la gente que no puede, que los pibes que no pueden tomen leche. Si no nos podemos poner de acuerdo en eso, bajemos la persiana y vámonos. Bajemos la persiana y vámonos. Porque este país no tiene destino.
Si no podemos decir que los jubilados que cobran la mínima tienen que recibir un bono, que se lo van a gastar en remedios, y que eso es injusto, y que es inmoral convivir con eso, entonces la Argentina no tiene destino. Venimos batallando estos 4 años para llegar a una situación en la que, de vuelta, la Argentina se ponga de pie. La Argentina empieza a producir, los salarios crezcan. Da vergüenza los salarios que cobramos en la Argentina. Da vergüenza. Pero esta vergüenza no tiene el apellido Fernández, tiene el apellido Macri y de todos los que apoyaron a Macri en estos 4 años. Así que mínimamente, otra vez vamos a hacer el esfuerzo y vamos a poner el hombro. Yo les pido a los que dicen barbaridades que ya que no quieren poner o que les cuesta mucho pagar un impuesto más o un impuesto menos, al menos tengan la humildad, después de habernos llevado a esta situación horrible, de hacer un poquito de silencio. O de reflexionar al menos. Porque silencio suena a censura. Reflexionar. Pensar. Porque pensar antes de hablar no está prohibido, ¿eh? Se puede pensar antes de hablar. Es más, conozco un montón de gente que antes de decir algo lo piensa. Y que cuando piensa y está equivocado porque la realidad se lo demuestra, corrige. No está mal. No está mal. Uno se puede equivocar. Lo que no puede hacer es persistir en el error. Y que ahora muchos ya se han descubierto el ajuste después de que lo avalaron. Háganse cargo de que hay pibes que hoy no pueden tomar leche. Y están los productores movilizados, el campo de vuelta. ¿Qué van a hacer? ¿Van a parar el país de vuelta? ¿Por qué no se ponen a trabajar? Trabajen, paguen impuestos. Como todos. En la Argentina pagan impuestos todos. Todos. Hasta aquel que va a un supermercado y paga el 21% de IVA del arroz. El mismo porcentaje de impuesto que paga el señor chacarero que se queja porque le aumentan las retenciones. Eso es injusticia. Y esos que pagan el 21% en la polenta no le cortan las rutas al señor chacarero. Trabajan. Trabajan. Y sí, y pagan impuestos. La mayoría de los países del mundo, creo yo, no sé, me parece, pagan impuestos. Y los que vienen a decir, sí, pero acá el impuesto no te vuelve en servicios. Yo diría que más que viajar a Miami, viajen a Latinoamérica. Y más que viajar a Latinoamérica, viajen por todos los lugares del mundo. Porque a veces uno va a Miami y Miami no te resuelve la vida. Ahí hay mucho de ficción, mucho de plástico. No necesariamente el mundo es así. Se van a dar cuenta que hay otros estados que devuelven menos todavía, donde hay menos servicios. Pero claro, si vos te comparas con países que triplican o cuatriplican tu PBI, siempre vas a ver que prestan mejores servicios. Porque a Argentina, a su vez, le falta algo fundamental, que es desarrollarse. ¿Y cómo se desarrolla un país? Poniéndose de acuerdo. ¿Pero poniéndose de acuerdo en qué? En muchas cosas. Pero hay una que es fundamental. Y los que ahora se acuerdan de que la palabra ajuste está mal, sería bueno que lo tengan presente. Lo primero en que hay que ponerse de acuerdo es que los pibes y las pibas que nacen en nuestro país, por el solo hecho de nacer en nuestro país, en nuestra comunidad, tienen que tener garantizada la leche, la galletita, la merienda, la comida y la cena. Si nos ponemos de acuerdo en eso, quizá podamos construir un gran país. Un gran país muy desarrollado. Mientras discutamos entre nosotros y a cabezazos tratemos cada uno de tirar con su soga para los intereses sectoriales, personales, y probablemente duremos un poco más. Pero un país que dura no es un país. Es un territorio sin futuro. Un país es algo que se proyecta en el tiempo. Y para proyectarse en el tiempo hay que levantar un poquito la cabecita. Porque los males de hoy quizá mañana estén solucionados. Quizá dentro de un año, si la guita que hoy se destina a la deuda externa la podemos invertir en producción, en desarrollo, en consumo, el país esté mejor. Y nos estemos quejando de otras cosas. Pero no de cuestiones tan básicas como ahora. Si hay que pagar o no hay que pagar. No, porque es una confiscación, el impuesto, se agarran la cabeza. La verdad, yo entiendo el espíritu de la ley de solidaridad. Pero también tengo muy presente que parte de la emergencia que vivimos es cultural. Y que este país
tiene futuro si los argentinos decimos que lo tenga. Pero si vamos a estar todo el día tirándonos piedras, va a ser casi imposible. Espero que el 2020 nos encuentre como siempre, ojalá, trabajando. También sin persecuciones, también sin censuras, siendo mejores personas. Porque está claro que algunos decían volvimos y volvimos para ser mejores. Y probablemente hayan vuelto mejores y por eso la gente los votó. Pero que sean mejores algunos no es la solución. Todos tenemos que ser mejores. Hasta las 12. Roberto Caballero y su equipo te muestran cómo hacer cosas con palabras. Último editorial del 2019. Y voy a tratar de explicar cómo me siento después de este año que duró 4 años. Y les voy a confesar que me siento en una verdadera encrucijada. Yo creo que después de las elecciones del 27 de octubre, el país se permitió un cambio de verdad. Torcer un rumbo de destrucción asegurada y empezar a construir un giro hacia otro lugar, generar la posibilidad colectiva de que la Argentina siga existiendo como proyecto de nación. Hace poco comenté que quizá entre todas las cosas que dice el nuevo gobierno, lo que está faltando es una mayor explicación de lo que verdaderamente significó el macrismo en estos últimos 4 años. No todos están de acuerdo con esto. De hecho, Alberto Fernández plantea que no hay que mirar tanto el pasado, sino el futuro, el porvenir. Pero no deja de resultarme un poco incómoda esa definición, porque si no se explica de dónde venimos, no se puede valorar exactamente hacia qué lugar es el que estamos yendo. El gobierno planteó una ley, que es la ley de solidaridad social en la emergencia, que también tiene por supuesto visos de ley productiva, pero esta ley apela a un elemento central, que es la solidaridad. La solidaridad es una muy bella palabra, ¿no? Es una muy bella palabra. Pero, para traducirla en actos, a veces se complica. Es como la palabra justicia. Una cosa es abogar por la justicia y otra cosa es ser justo. Ser justo es difícil. Es del mismo modo, ser solidario es difícil, tiene que resultar difícil. Porque no es elegir entre ser bueno y ser bueno. Es elegir entre ser buena persona y ser mejor persona. Esto llevado al plano individual, por supuesto, ¿no? Pero centralmente esa ley, desde el inicio, está basada en la ética de la solidaridad. Ahora, si hay que ser solidarios en este momento es porque atravesamos un momento crucial donde han predominado otras cosas, el ser insolidario, el ser egoísta, pero centralmente esta ley se da en el marco de una emergencia y yo considero que está insuficientemente explicada esa emergencia. Si bien es cierto que la padecimos todos, la situación de los últimos 4 años, que finalmente el macrismo terminó siendo una estafa para amplias franjas de la población. Con el macrismo la pasó mal el trabajador, la pasó mal la trabajadora, la pasó mal la pequeña y mediana empresa, la pasó mal el comercio. Hasta Arcor, la principal empresa de golosinas del país, la pasó mal con el macrismo. Finalmente ese modelo, que era el modelo que nos venía a rescatar de no sé cuántas cosas, nos terminó hundiendo en una situación que produjo escenarios muy desventajosos para la producción, para el trabajo, para el consumo.
Y después de estos 4 años, la Argentina no tiene herramientas de las que sí dispuso Mauricio Macri allá por el 2015, 2016, 2017. Argentina hoy no se puede endeudar, porque ya se endeudó todo lo que podía endeudarse. Además, nadie le quiere prestar. Argentina no puede emitir. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, antes de irse, Mauricio Macri mandó imprimir billetes por el 22%, escuchen esto, el 22% de la masa monetaria. Es decir, si este gobierno se pusiera a emitir al mismo ritmo, esto que hoy atravesamos, que es una recesión, una depresión económica, con los índices horribles que ya conocemos, se podría disparar y generar una inflación catastrófica. No porque la inflación se explique solamente por la emisión monetaria, pero es un ingrediente más. Este es un país de tierra arrasada. Yo les recomiendo que vayan a ver el documental de Tristán Bauer y el Topo de Voto. Es un documental que incomoda, dentro del Frente de Todos incluso incomoda mucho. ¿Por qué? Porque no todos participan de la misma idea. Hay algunos que creen que lo que pasó, pasó, y lo que hay que construir es lo que va a pasar, es decir, el futuro. Pero ¿sobre qué base vas a construir el futuro si primero no tenés claro qué significa o qué significó el macrismo en la sociedad argentina? Yo recién describía 2 instrumentos: el endeudamiento, la emisión, que este nuevo gobierno no puede utilizar. Y no puede utilizar porque la situación del país en el año 2019 es muchísimo peor de la que había en el 2015 cuando asumió Mauricio Macri. Digo, Macri termina metiendo un cepo cuando había llegado diciendo que el cepo anterior era terrible. Bueno, el que él aplicó es mucho más feroz. Termina aplicando un control de cambio después de que había jurado de todo eso. Termina emitiendo a mansalva sobre el final cuando decían que los neoliberales no imprimían, no emitían. Termina resucitando la hora 12, la hora 18, porque no llegaba con la nafta después de habérsela tomado toda, porque la verdad es que se tomó toda la deuda disponible, emitió todo lo que podía emitir, aumentó las tarifas todo lo que quiso, destruyó el bolsillo popular. Y ahora algunos le piden al nuevo gobierno que rápidamente resuelva esto. Bueno, rápidamente no se va a resolver absolutamente nada. Pero hay una emergencia que no está tratada en la ley y a mí no me parece menor. Es la emergencia cultural. Porque vos planteás una ley, que es una ley de solidaridad, en un país que viene de 4 años, donde lo que predominó no fue precisamente la solidaridad, porque el macrismo impuso otra cultura, o trató también de dar una batalla cultural. De una batalla cultural contra los sindicatos, de una batalla cultural contra el empleado público, dio la batalla cultural contra el kirchnerismo, dio la batalla cultural contra el populismo. Bueno, las sociedades no salen indemnes de un Estado que propone ese tipo de cosas. Es cierto que no ganó. A ver, Macri no religió. Es decir, no prendió enteramente lo que él decía. Pero el daño se hizo, Miren, durante los últimos 4 años, el macrismo impulsó una cultura meritocrática, individualista, darwinista. Si estás jodido, por culpa tuya. Y si estás bien, es porque vos sos mejor que el otro. Eso fue lo que trató de impulsar. Es una vieja idea, ¿no? Que sobrevuela la realidad de los argentinos, de las argentinas, pero desde el macrismo, desde el Estado, eso se fomentó fuertemente. Y el otro, en ese esquema, siempre es tratado como una amenaza. Porque el otro es el que te puede quitar lo que vos tenés. Cuando yo escucho algunas reacciones vinculadas a la ley de solidaridad, yo no puedo dejar de ver que allí hay también algo de la cultura macrista que ha terminado inoculada, porque durante 4 años estuvo estimulada del Estado, es decir, fue la cultura oficial. No es joda eso. No es joda. ¿Qué hizo el macrismo? Descalificó, estereotipó, diseminó mensajes de odio. Cuando no utilizó la represión directa, mucho en los conflictos sindicales, recuerden los primeros años del macrismo, ¿no? Y hasta produjo encarcelamiento de opositores, inventándole causas, abusando de las prisiones preventivas, los presos políticos, las presas políticas por las que siempre perdimos libertades de este micrófono. El macrismo también negó la política como intermediación. Esto no se lo reprocho yo, se lo reprochó Emilio Monzó a Mauricio Macri.
la política como arte de la intermediación, de la negociación, de la conversación entre situaciones conflictivas o dispares o muchas veces antagónicas. El macrismo anuló todo eso. Se lo anuló a la sociedad y se lo anuló a Monzó también, por ejemplo, ¿no? El que era el presidente de la Cámara de Diputados, que se fue muy enojado. Sí, se fue muy enojado después de 4 años, ¿no? El macrismo delegó la resolución de los conflictos laborales en la fuerza de seguridad. No me lo contaron, no te lo estoy contando yo, vos lo viste. Cresta Roja, y de Cresta Roja en adelante. Cada vez que pudieron meter bala de goma, gases, represión, en vez de aparecer en el Ministerio de Trabajo o la Secretaría de Trabajo o alguien que viniera a arbitrar, porque un conflicto sindical no es un delito. Un conflicto sindical es un conflicto de intereses, puro conflicto de intereses por plata. ¿Qué te mandaban? La policía, la gendarmería, la prefectura. Eso fue el macrismo. Y eso fue una cultura represiva. La censura de las voces disidentes. La verdad es esa. Hubo voces que no se escucharon más, o que no estuvieron más en los canales, en las radios. Hubo diarios que no están más. O alguien se acuerda del Buenos Aires Herald, por ejemplo, por citar uno nada más. La revista 23 creo que tampoco existe más como revista. La lista es enorme, de voces acalladas durante el macrismo. El macrismo también negó el genocidio. Impulsó desde el Estado la negación del genocidio. Base angular, el nunca más en la Argentina de la reconstrucción democrática. Hubo un gobierno que tenía funcionarios que decían que en realidad los derechos humanos eran un curro. El macrismo también reivindicó la ejecución sumaria por la espalda de los sospechosos de delito. La famosa doctrina, la tristemente célebre, no famosa, tristemente célebre doctrina Chocobar. La detención por portación de rostro, que también se hizo muy habitual. Todo eso es posible en un marco cultural opresivo que deja su huella. De eso no se sale de un día para el otro, y las resistencias que uno ve que despierta esta ley de solidaridad social tienen que ver mucho con lo ocurrido en estos 4 años. Cuando digo lo de la grieta cultural estaba armada o basada en estereotipos ofensivos, discriminatorios. El cartonero es alguien que roba la basura. ¿Se acuerdan, no? Que decían que los cartoneros robaban la basura. No es que la recogen, no es que la venden, no, la roban la basura. El obrero que vuelve del trabajo con su mochila rota es un posible ofensor de TAN. Entonces hay que pedirle documentos, hay que ponerlo de espalda, hay que cacharlo. Un santiagueño no podía ser presidente en la cultura macrista. Lo dijeron sus funcionarios, ¿no? Un pibe con gorrita y ropa deportiva, aunque fuera autoridad de mesa en un acto electoral, un pibe chorro. Los empleados estatales todos ñoquis. Los jubilados que robaban un queso, ¿se acuerda? Robaban un queso en un supermercado, lo agarraba el vigilador, le daba un síncope, se moría ahí. Podía morir un jubilado, no solamente de hambre, no solamente era el robo famélico, sino que estaba habilitado un vigilador a agarrarlo, a tirarlo al piso, a tumbarlo y provocarle la muerte. Una madre que recibió la asignación universal por hijo era una planera. Un kirchnerista, un ladrón. Todos los estereotipos del macrismo fueron tratar de estigmatizar al otro. El otro era una amenaza, el otro era un enemigo. Así se construyó esa cultura. Ahora, es verdad, y siempre lo decimos, había macristas en la Argentina antes de que llegara Macri, ¿eh? ¿Por qué? Porque muchos de estos rasgos culturales están presentes en la historia argentina, pero esa vez, en democracia y desde el Estado, adquirió una legitimidad enorme, enorme. Y eso generó una sociedad de ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los ciudadanos de primera eran los que entendían que el macrismo venía a modernizar las relaciones sociales, productivas, financieras, económicas. Y los ciudadanos de segunda eran los que se caían del mapa, en la lógica del descarte, ¿no? Esa de la que advirtió tanto el Papa Francisco: descarte, descarte, descarte. Un día descartas tanto que te quedas sin sociedad, un día descartas tanto que te quedas sin país. Por eso digo, no llegamos hasta acá indemnes. No es que el 27 de octubre ganó una opción diferente a la de Mauricio Macri, entonces el país solucionó de la noche a la mañana. No, este país está en muchos aspectos enfermo de insolidaridad.
en muchos aspectos está también atacado por el egoísmo. Si uno escucha las reacciones frente a la ley de solidaridad, vuelvo a decirlo, lo que advierte son muchos reclamos, y muchos de esos reclamos no es que sean injustos, pero sí se ve que en esos reclamos hay una alteración del orden de prioridades. Lo más urgente no sería lo que a mí me pasa. Lo más urgente es lo que le pasa al otro, en tanto y en cuanto está peor que yo. Pero este razonamiento, que es un razonamiento básico de las sociedades que se han desarrollado, han progresado, pareciera que no está muy presente en la Argentina de hoy. No estoy diciendo que no esté, estoy diciendo que no está presente en una proporción mayor a las otras, digamos, ¿no? Me parece que hay una tensión entre sectores que están jodidos, porque todos terminamos jodidos después del macrismo, con otros sectores que también están jodidos, pero hay una diferencia entre estar jodido y estar re jodido. Hay una diferencia entre gente que desesperada hoy recibe una tarjeta alimentaria y la gasta en leche. Hay una diferencia en relación al otro que se puede ir a Miami y en vez de irse 2 veces al año, capaz que se tiene que ir una. Hay una diferencia ahí. Y yo no estoy discutiendo la justicia del que dice yo quiero viajar. Es muy justo querer viajar. Pero las prioridades están alteradas de tal modo que parecieran todos electrones pegándose uno contra otros. Hoy en la sociedad ese debate. Entonces, algunas medidas que tienden a redistribuir, porque esto que está haciendo Alberto Fernández, en realidad, el primer efecto que tienen es detener la sangría, ordenar y equilibrar. Él habló de ajuste. Para mí, la palabra ajuste remite a otra cosa. No voy a discutir, por supuesto, si él lo plantea. Lo dijo en un contexto donde decía, bueno, se le llama ajuste a esto, pero en realidad yo estoy ordenando las cuentas, dijo Alberto Fernández. Eso me parece más ajustado en el sentido de la veracidad. Se está tratando de ordenar el caos económico, pero también el caos social en el que quedó hundida la Argentina después de 4 años de un gobierno pésimo, que ojalá la caída de ese gobierno implicara que aquellos que lo avalaron, que aquellos que lo acompañaron, que aquellos que lo justificaron, al menos por 180 días, tuvieran la honradez de llamarse un poco a silencio. Porque ahora descubren todo que había 40% de pobreza, 9% de indigencia. Ahora descubren todos que está mal ajustar. Ahora descubren todos que la Argentina está en problemas. La Argentina viene construyendo estos problemas que tiene hoy desde hace 4 años, cuando todos esos periodistas, esos comunicadores, esos políticos, hoy opositores y antes oficialistas, avalaban esas políticas de porquería. Me parece a mí, como cierre para este 2019, que hay una emergencia que también hay que tratar. Primero la emergencia social, primero la emergencia económica, ordenar las cuentas. Esto, insisto, no es un plan económico lo que presentó Alberto en esta ley, es apenas detener la sangría, ordenar un poquito el panorama, ir a una negociación con el fondo, con los bonistas, que nos den 4 años de plazo para eventualmente en esos 4 años lo que hoy se destina a deuda externa es meterlo adentro del consumo. Llámenle como quieran a eso, pero que va a ser mucho mejor que los 4 años de macrismo, seguro. Ahora, para eso hay que darle tiempo. Le piden a Alberto Fernández lo que no le pidieron en 4 años a Mauricio Macri. No sean hipócritas. Y encima escucho por ahí algún comunicador, colega, periodista, que dice que cuando ajusta el peronismo no se llama ajuste, se llama solidaridad y algunos habría que mandarlos a estudiar de vuelta. Mínimamente. Para que entiendan que gobernar es administrar intereses. Y en la administración de esos intereses a veces se benefician unos y a veces se benefician otros. El gobierno elegido ahora administra intereses muy concretos, que no son ni los de la patria financiera, ni los de la especulación, ni los de la minería, ni los... No. Está tratando de poner algo
algo de equilibrio en una realidad y en una sociedad totalmente alterada. ¿Cómo puede ser que se paguen tarifas que un jubilado con la mínima no puede pagar? Lo dijo Axel Kicillof. Si no se puede pagar, es saqueo. Pero eso forma parte de una batalla cultural. E insisto, es una batalla cultural enorme que hay que dar. Porque sin solidaridad no hay recomposición del tejido social. Sin recomposición del tejido social no hay posibilidad tampoco de reactivación económica y productiva. Si la Argentina va a hacer esto unos contra otros a cabezazos, la Argentina no existe más. Hay que ponerse de acuerdo en cuáles son las prioridades. Mínimamente nos tenemos que poner de acuerdo que la prioridad es que la gente que no puede, que los pibes que no pueden tomen leche. Si no nos podemos poner de acuerdo en eso, bajemos la persiana y vámonos. Bajemos la persiana y vámonos. Porque este país no tiene destino. Si no podemos decir que los jubilados que cobran la mínima tienen que recibir un bono, que se lo van a gastar en remedios, y que eso es injusto, y que es inmoral convivir con eso, entonces la Argentina no tiene destino. Venimos batallando estos 4 años para llegar a una situación en la que, de vuelta, la Argentina se ponga de pie. La Argentina empieza a producir, los salarios crezcan. Da vergüenza los salarios que cobramos en la Argentina. Da vergüenza. Pero esta vergüenza no tiene el apellido Fernández, tiene el apellido Macri y de todos los que apoyaron a Macri en estos 4 años. Así que mínimamente, otra vez vamos a hacer el esfuerzo y vamos a poner el hombro. Yo les pido a los que dicen barbaridades que ya que no quieren poner o que les cuesta mucho pagar un impuesto más o un impuesto menos, al menos tengan la humildad, después de habernos llevado a esta situación horrible, de hacer un poquito de silencio. O de reflexionar al menos. Porque silencio suena a censura. Reflexionar. Pensar. Porque pensar antes de hablar no está prohibido, ¿eh? Se puede pensar antes de hablar. Es más, conozco un montón de gente que antes de decir algo, lo piensa. Y que cuando piensa y está equivocado, porque la realidad se lo demuestra, corrige. No está mal. No está mal. Uno se puede equivocar. Lo que no puede hacer es persistir en el error. Y que ahora muchos ya se han descubierto el ajuste después de que lo avalaron. Háganse cargo de que hay pibes que hoy no pueden tomar leche. Y están los productores movilizados, el campo de vuelta. ¿Qué van a hacer? ¿Van a parar el país de vuelta? ¿Por qué no se ponen a trabajar? Trabajen, paguen impuestos. Como todos. En la Argentina pagan impuestos todos. Todos. Hasta aquel que va a un supermercado y paga el 21% de IVA en el arroz. El mismo porcentaje de impuesto que paga el señor chacarero que se queja porque le aumentan las retenciones. Eso es injusticia. Y esos que pagan el 21% en la polenta no le cortan las rutas al señor chacarero. Trabajan. Trabajan. Y sí, y pagan impuestos. La mayoría de los países del mundo, creo yo, no sé, me parece, pagan impuestos. Y los que vienen a decir, sí, pero acá el impuesto no te vuelve en servicios. Yo diría que más que viajar a Miami, viajen a Latinoamérica. Y más que viajar a Latinoamérica, viajen por todos los lugares del mundo. Porque a veces uno va a Miami y Miami no te resuelve la vida. Ahí hay mucho de ficción, mucho de plástico. No necesariamente el mundo es así. Se van a dar cuenta que hay otros estados que devuelven menos todavía, donde hay menos servicios. Pero claro, si vos te comparas con países que triplican o cuatriplican tu PBI, siempre vas a ver que prestan mejores servicios. Porque a Argentina, a su vez, le falta algo fundamental, que es desarrollarse. ¿Y cómo se desarrolla un país? Poniéndose de acuerdo. ¿Pero poniéndose de acuerdo en qué? En muchas cosas, pero hay una que es fundamental. Y los que ahora se acuerdan de que la palabra ajuste está mal, sería bueno que lo tengan presente. Lo primero en que hay que ponerse de acuerdo es que los pibes y las pibas que nacen en nuestro país, por el solo hecho de nacer en nuestro país, en nuestra comunidad, tienen que tener garantizada la leche, la galletita, la merienda, la comida y la cena. Si nos ponemos de acuerdo en eso, quizá podamos construir un gran país. Un gran país muy desarrollado. Mientras discutamos entre nosotros y a cabezazos tratemos cada uno de tirar con su soga
para los intereses sectoriales, personales, y probablemente duremos un poco más. Pero un país que dura no es un país. Es un territorio sin futuro. Un país es algo que se proyecta en el tiempo. Y para proyectarse en el tiempo hay que levantar un poquito la cabecita. Porque los males de hoy quizá mañana estén solucionados. Quizá dentro de un año, si la guita que hoy se destina a la deuda externa la podemos invertir en producción, en desarrollo, en consumo, el país esté mejor. Y nos estemos quejando de otras cosas. Pero no de cuestiones tan básicas como ahora. Si hay que pagar o no hay que pagar. No, porque es una confiscación, el impuesto, se agarran la cabeza. La verdad, yo entiendo el espíritu de la ley de solidaridad. Pero también tengo muy presente que parte de la emergencia que vivimos es cultural. Y que este país tiene futuro si los argentinos decimos que lo tenga. Pero si vamos a estar todo el día tirándonos piedras, va a ser casi imposible. Espero que el 2020 nos encuentre, como siempre, ojalá, trabajando. También sin persecuciones. También sin censuras. Siendo mejores personas. Porque está claro que algunos decían volvimos y volvimos para ser mejores. Y probablemente hayan vuelto mejores y por eso la gente los votó. Pero que sean mejores algunos no es la solución. Todos tenemos que ser mejores. Hasta las 12. Roberto Caballero y su equipo te muestran cómo hacer cosas con palabras. Último editorial del 2019. Y voy a tratar de explicar cómo me siento después de este año que duró 4 años. Y les voy a contar, voy a confesar que me siento en una verdadera encrucijada. Yo creo que después de las elecciones del 27 de octubre, el país se permitió un cambio de verdad. Torcer un rumbo de destrucción asegurada y empezar a construir un giro hacia otro lugar. Generar la posibilidad colectiva de que la Argentina siga existiendo como proyecto de nación. Hace poco comenté que quizá entre todas las cosas que dice el nuevo gobierno, lo que está faltando es una mayor explicación de lo que verdaderamente significó el macrismo en estos últimos 4 años. No todos están de acuerdo con esto. De hecho, Alberto Fernández plantea que no hay que mirar tanto el pasado, sino el futuro, el porvenir.